y te dejo inmediatamente como host. ¿Me puedes confirmar si estás como... Sí, ahora me apareces como host. Sí, perfecto. Perfecto, listo. Nos vemos entonces, Jorge. Ok, muchas gracias, De Milenko. nada. Bien, volvemos entonces con lo que habíamos dejado, que es el diseño por capacidad, que es básicamente la gran novedad que trae el diseño de muros según el ACI. Pero el diseño por capacidad es un concepto genérico, por eso es importante mirar todos estos puntos y entender cuál es, hacia dónde va. Eh, y hay dos puntos esenciales, bueno, son todos, pero un punto que a mí me interesa recalcar es que el ingeniero es el que decide el diseño por capacidad y le dice a la estructura qué hacer. ¿Qué significa eso? Que el ingeniero debe seleccionar un mecanismo de colapso antes de ponerse a poner fierro o a hacer un modelo analítico para ver cuál es la demanda. Tiene que seleccionar el mecanismo de colapso. Es decir, hay que definir y detallar las regiones que concentrarán la disipación de energía, dónde se va a producir el giro, dónde van a estar las rótulas plásticas, cuántas rótulas plásticas se necesitan para que nuestra estructura se transforme en un mecanismo. Y esas zonas las vamos a proteger, las vamos a calcular para que sean capaces de absorber la deformación plástica, tiene relación con la pregunta que, habíamos visto, que me habían hecho antes. ¿Por qué miramos el FI? Porque nosotros estamos aplicando el mecanismo, la primera parte, por lo menos, del mecanismo colapso, es decir, seleccionar la zona que va a rotular, que llamamos rótula plástica o zona crítica, y a esa le vamos a dar todo el cuidado del mundo para asegurar que sea capaz efectivamente de rotar lo suficiente para llegar a la demanda de formación de techo. Y después tenemos que asegurar que, por supuesto, se evite la falla frágil y se va a asegurar que la estructura permanecerá elástica. Estas dos requieren no solamente de la selección del mecanismo de colapso, sino que requieren de la selección de una zona crítica. Y la zona crítica no es azarosa. La zona crítica no viene dada por la estructura. La zona crítica la definen ustedes. Ahora, evidentemente que la zona crítica es la primera que va a fluir, o sea, la primera que va a llegar a su capacidad elástica. Y por lo tanto es la que generalmente está más demandada. ¿Ya? Pero la zona crítica tiene algunas particularidades que vamos a ir viendo, que además tenemos que diseñar para que la zona crítica que nosotros estimamos y supusimos que da pie al mecanismo de colapso con el cual estamos trabajando, se produzca efectivamente donde nosotros queremos que se produzca. Y esa es la gracia del diseño por capacidad y lo que tenemos que nosotros asegurar para, para la seguridad de nuestra estructura. Entonces, aquí hay un buen ejemplo sacado del libro Science Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings de Polly y Priestley, que es un libro relativamente antiguo, pero de concepto extraordinariamente claro y recomendable. Y ellos hacen la analogía del diseño por capacidad con esta cadena. Y esta es una cadena que está siendo estirada por estas fuerzas que están en los extremos, pero esta cadena tiene varios eslabones y tiene eslabones que yo voy a pintar en rojo que vamos a considerar eslabones frágiles, es decir, eslabones que una vez que alcanzan su capacidad máxima simplemente colapsan. Y un eslabón en particular que es un eslabón que nosotros vamos a considerar dúctil. Entonces el comportamiento de los eslabones frágiles está dado por esta curva de acá abajo. Es decir, una curva absolutamente elastofrágil. Una vez que alcanza su capacidad máxima, no es capaz de otorgar más deformación y colapsa. En cambio, la curva del eslabón azul, que es el eslabón dúctil, es esta curva que está acá en el centro, en que una vez que alcanza su capacidad PI, que es su capacidad de fluencia, el eslabón sigue aumentando ligeramente su capacidad de tomar carga, no mucho, pero sigue aumentándola, pero da una capacidad enorme de deformación. Entonces, la respuesta combinada de ambos nos da una sección absolutamente dúctil, pero que queda dominada
por el eslabón dúctil. Y fíjense que a lo que yo les decía anteriormente, yo puedo hacer un diseño determinístico de esta cadena. Yo puedo diseñar esta cadena para que se deforme mucho antes de colapsar y asegurar de que toda esta zona de acá no va a fallar, que es la zona frágil, que serían los pisos que están fuera de la sección crítica en el caso de nuestro edificio. Entonces ya la fuerza máxima que le va a entrar a esta cadena no depende de un factor externo P, sino que depende de la capacidad de mi eslabón dúctil. La fuerza máxima que le va a entrar en realidad es PI para que empiece esto a alargarse y a disipar energía, y P0 como capacidad última, pero asociado a una deformación delta 2 que es extremadamente grande. A eso me refiero que el enfoque de diseño por capacidad pasa de una cosa probabilística a una cosa más determinística, en términos de que ya depende menos el esfuerzo en las zonas frágiles, depende menos de la excitación externa que de la configuración de la zona que va a controlar nuestro diseño, que es la zona donde yo espero la utilidad y plastificación. ¿De acuerdo? Por supuesto que el eslabón dúctil está representando las zonas de plastificación, que serían en los marcos las zonas de las vigas, los extremos de las vigas, y en los muros típicamente, esto puede cambiar dependiendo de lo que ustedes tomen como diseño, pero típicamente la base más baja de nuestro muro. ¿De acuerdo? Viene también esto reflejado, el diseño por capacidad, en el libro Design of Reinforced Concrete Building de Jack Maley, también un libro muy recomendable, en que toca este tema con bastante profundidad, y él básicamente establece una secuencia para poder diseñar, que se las menciono aquí, que básicamente es la selección del mecanismo de colapso. Por supuesto que en los casos de los elementos de marco, esa selección es relativamente simple y es primero la rotulación en las vigas y después en la base. Pero fíjense que para generar esto, esta es la decisión, esta es la fotografía final que el ingeniero quiere que se produzca. Y para asegurar que se produzca esto aparece todo el concepto de columna fuerte, viga débil, porque quiero que la rótula se produzca en la viga y no en la columna. Y para eso yo lo diseño. Entonces, selecciono mi mecanismo de colapso, determino las fuerzas que van a poder entrar, entre comillas, a este sistema, dado este mecanismo de colapso. Y fíjense que la fuerza E, entonces ya no depende solamente de la excitación del sismo, sino que depende de la capacidad que tenga este mecanismo de colapso. Una vez que esto entra en fluencia y se forma el mecanismo, ya no puede entrar más fuerza E. Por lo tanto, queda controlada por mis secciones críticas. Después, por supuesto, calculo los esfuerzos internos de interés, y con esto diseño por capacidad para proteger las zonas fuera de las rótulas. Como esta fuerza E, que básicamente va a ser el corte sobre las vigas y columnas, queda determinada a partir de la capacidad flexural de mi viga y la base de las columnas, yo puedo determinar fácilmente cuál es la fuerza máxima real que viene dada por la capacidad probable de flexión de las vigas, y con eso hacer un diseño seguro. Aquí está básicamente lo que se propone y lo que propone la CI para el cálculo de vigas y columnas en marco intermedio y marcos especiales. Y lo traigo a colación también para que se den cuenta que el ACI desde hace muchos años considera el diseño por capacidad, pero lo enfocaba siempre en los marcos y lo había dejado postergado para el caso de los muros. Entonces, lo que les comentaba, el ACI hace años introdujo el diseño por capacidad en marcos y recién ahora lo está introduciendo para muros. Y como les comentaba, la selección del mecanismo de colapso es esencial, ¿ya? Yo puedo elegir cualquiera, básicamente. Yo podría diseñar para la condición A, ¿cierto? Pero evidentemente el enfoque de esto es diseñar o escoger un mecanismo de colapso que maximice la capacidad de formación. Y vuelvo atrás, a cómo partí el día de hoy, comentando que en realidad el terremoto lo que induce sobre la estructura es demanda de deformación,
por aquí entra el terremoto. Eso es lo que les va a inducir. Entonces yo tengo que maximizar la capacidad de deformación de nuestra estructura. Por eso que nosotros queremos que se rotulen las vigas y no las columnas. Es por eso que nosotros vamos a prohibir o no queremos un piso blando en que se forma un mecanismo, pero que evidentemente concentra la deformación en un solo piso, lo cual es malo. Tampoco nos gusta el V porque se están produciendo rótulas en las columnas donde no queremos, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto es exactamente el mismo que se ocupará para los marcos. Columna fuerte, viga débil, lo que está haciendo básicamente es establecer que el mecanismo de colapso es el C, es decir, que la rotulación va a estar en las vigas y estoy protegiendo a toda costa las columnas. En el caso de un muro, nosotros vamos a suponer dónde está la zona plástica en la base del muro y vamos a proteger todo el resto del muro a través de ¿qué? De la sobreresistencia, que es lo que plantea básicamente ACI y el diseño por capacidad. Implícitamente el ACI tenía algunas cosas de diseño por capacidad, ¿ya? Y también de diseño basado o diseño asociado a desplazamiento. ¿Cuáles son? Por ejemplo, para muros esta sección se aplica para muros y pilas de muros que son efectivamente continuos desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro. ¿Qué está diciendo acá? Que en el fondo deben ser diseñados para tener una única sección crítica a flexión y carga axial. Está suponiendo ya una zona crítica, una sección de rotulación en la base. Y con eso nosotros podemos aplicar valor de C límite con el cual nosotros verificamos si hay que confinar o no hay que confinar. ¿De acuerdo? Esta ecuación es viene del enfoque basado en desplazamiento, o sea, otorgar capacidad de desplazamiento a la estructura. Otro punto en el ACI que nosotros podíamos ver en el ACI del 2008, ¿cierto? Que también tenía un enfoque mirando la capacidad sin explicitarlo, es que el phi de minoración para el caso de estructuras que van a ser diseñadas con sismo debía tomarse como 0,6 si es que no se asegura que la capacidad a corte de la estructura es mayor que el corte necesario para activar la rótula o para activar el momento nominal de la estructura que estamos analizando. Esto es básicamente decir, mire, si usted no hace un diseño por capacidad, castigue el corte, porque nosotros sabemos que si la falla va a quedar controlada por corte, el comportamiento va a ser absolutamente frágil. Entonces, esto como les digo, venía incubándose en el ACI y se hace patente para muros en el ACI 2018, perdón, en el ACI 318 del 2019, en que vamos a ver entonces ahora las prescripciones más importantes, los cambios más importantes para el diseño de muros resistentes. ¿De acuerdo? En el grueso, el ACI es básicamente el mismo con el que estamos diseñando y el cambio más impactante es en el diseño por capacidad. Algunas cositas también que vamos a ver ahora en términos de detallamiento, pero el más grueso es el diseño por capacidad. ¿Y qué dice? Incorpora el diseño por capacidad explícitamente y lo establece de acuerdo a esta fórmula 18-10-31, que dice que el corte sobre un muro va a tener que calcularse como el corte B último, que es el corte que ustedes sacan del análisis típico, pero amplificado por dos factores. El factor omega mayúscula sub B, que lo va a llamar, que es un factor de sobreresistencia, que vamos a ir desglosando en la medida que vayamos avanzando en el curso, que es el factor de sobreresistencia, y un factor omega minúscula sub B, que es un factor de amplificación dinámica. Como les digo, vamos a tocar la teoría de dónde aparecen estos dos valores, pero básicamente lo que está intentando hacer con estos dos valores es establecer de manera más realista el corte máximo que puede llegarle a una sección, reconociendo que no va a ser B último. Lo que está reconociendo acá es que el corte real que le puede llegar a una sección depende fundamentalmente de la sobreresistencia, o sea,
cuánto más va a ser capaz de soportar la sección crítica o la sección de fluencia en mi sección con respecto a la resistencia con la cual yo estimé el corte, la demanda de corte. Esto lo limita a 3 veces V sub U, entendiendo en que en el global una sobreresistencia de 3 es razonablemente buena para la condición de análisis que tienen en Norteamérica. Estos valores, como se está trabajando en la NSH 430 para hacer una propuesta, estos valores no van a ser exactamente iguales. De hecho, se está pensando en dejar el omega de amplificación dinámica en 1, se está pensando en limitar o dejar el factor de sobreresistencia dependiendo de la zona del suelo donde de la zona del suelo donde se esté calculando, y este límite se va a ligar a la demanda elástica más que a un valor fijo de sobreresistencia. Pero el concepto es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que dice ACI entonces? El valor de sobreresistencia lo divide dependiendo de la condición de esbeltez del muro. Para los muros, en el fondo, chatos, dice, utiliza un factor de sobreresistencia 1. No consideré que es sobreresistencia porque la resistencia al corte tiende a ser muy grande, y en el fondo un muro chato, nosotros no esperamos plastificación, es difícil tener una sección crítica en un muro chato. Toda la sección crítica y la demanda de giro y de formación de giro es pensando en un muro esbelto que efectivamente va a estar controlado por flexión. Y para los muros esbeltos, nos pone dos condiciones: el mayor de la sobreresistencia calculada como el momento probable partido por el momento último, o 1,5. Como les digo, cuando veamos diseño por capacidad y la teoría, vamos a hablar un poquitito más de por qué aparece este momento probable y el momento último, pero básicamente, como les decía al principio, es porque nosotros diseñamos, si hacemos la curva típica pushover V versus deformación, nosotros esperamos que el comportamiento de nuestra estructura sea algo como esto, pero nosotros habíamos diseñado para un valor de corte por aquí. Entonces, cuando la expectativa es que el terremoto nos lleve a esta zona, evidentemente que la carga de diseño puede aumentar hasta allá arriba, y a esto se le denomina el factor de sobreresistencia, que tiene que ver efectivamente con la diferencia que hay entre el momento probable y el momento último con que se diseñó. ¿Ya? Esto es lo más llamativo de la serie, del nuevo serie. Tiene otras cosas, bueno, perdón, y el factor de amplificación dinámica, esto tiene que ver con el hecho de que la resultante de la posición del corte baja en la medida de que se activa el primer modo. Como les digo, vamos a andar en profundidad esto después cuando hagamos corte, pero quiero contar el contexto general. Y básicamente lo que se sabe es que si la resultante de corte es esa flecha roja que les dibujé ahí, está típicamente, si está muy controlado por el primer modo, está a 2/3 de la altura, ahí estaría la resultante del corte. Cuando se rotula el muro, los modos superiores, el 2, 3, 4, empiezan a tomar mayor relevancia, pero esos modos superiores tienen la resultante un poco más baja. ¿Qué es lo que pasa entonces con la resultante del corte? Disminuye. Si disminuye la resultante del corte y baja, para mantener activada la rótula plástica que tiene una demanda aquí de M probable, evidentemente al disminuir la posición, Z disminuye, por lo tanto B por Z tiene que seguir equilibrando el momento en la base, tiene que aumentar necesariamente el corte si disminuye Z para mantenerla constante. ¿Cuánto disminuye? Bueno, se establece de acuerdo al número de pisos, ¿ya? Hay bastante otras propuestas, pero la CI toma esta, que es una propuesta que viene desde el código neozelandés de hace mucho tiempo,
y que básicamente establece que la amplificación dinámica depende del número de pisos y lo pone con esa expresión y lo limita, eso sí, a 1,8. ¿Mm? Eh, Hay varias investigaciones que sugieren que el factor de amplificación dinámica está también ligado a la demanda de no linealidad sobre la estructura, es decir, si la estructura tiene una demanda de ingreso en la parte plástica muy grande, este factor de amplificación dinámica tendería a aumentar. En el caso de Chile, nosotros esperamos fluencia, esperamos que la estructura pase en rango no lineal, pero no a grandes demandas de no linealidad. Es por eso que se está pensando ocupar este valor en 1, o sea, pensar de que en Chile no hay amplificación dinámica. Es un tema controvertido, se los dejo expresado nomás, pero es para darle una vuelta, porque evidentemente los análisis no lineales generalmente entregan que existe un factor de amplificación dinámica importante. Otra de los cambios importantes en ACI, que también vamos a ver, si no me equivoco, en el módulo 3 o 4, es que prohíbe hacer traslapos en la zona crítica. Y ahí esto tiene una cosa muy práctica, que como les digo, vamos a ver cuando veamos traslapos. Y es que en la zona donde yo traslapo no puede haber fluencia. Entonces, si yo voy y coloco, por ejemplo, el traslapo acá abajo, significa que toda esta zona que les voy a pintar, colorear acá en rojo, no podría tener fluencia. Entonces, seríamos inconsistentes con el criterio que utilizamos para escoger la longitud de la rótula plástica, ¿cierto? Si nosotros traslapamos en la zona en que nosotros esperamos plasticidad, pero no podemos plastificar por el hecho de estar traslapando, nos vamos a quedar cortos en el LP. Y el LP, acuérdense que tiene directa relación con la estimación del phi último, porque finalmente phi último multiplicado por LP nos da el giro último. Y el giro último, si lo multiplico por el H, nos da la capacidad última. Entonces, si yo no aseguro que la zona plástica efectivamente puede fluir, tengo un problema. ¿Eso qué significa? Que van a salir fierros con traslapos o fierros mucho más largos, incluso pueden pasar 1,5 pisos de largo, pero yo les voy a mostrar algunos ejemplos de que eso es perfectamente construible, es más complejo, pero se puede hacer, ¿ya? Y bueno, les leo acá algunas de las prescripciones, aparte del traslapo, excepto en la parte superior del muro, el refuerzo longitudinal debe extenderse al menos 3,6 metros por encima del punto en que ya no sea necesario para resistir flexión, pero no es necesario que se extienda más de LD por encima del siguiente nivel del piso. Esto tiene el sentido para cuando se forma la grieta, en el fondo, si yo dibujo la grieta acá, y el fierro yo lo necesitaba solamente hasta ese nivel, necesito pasarlo un poco más para que sea capaz de cerrar esa grieta. Esto es lo que antes la CI ponía como 0,8 L omega. ¿Ya? Estas están subrayadas en amarillo las cosas que son nuevas. El punto B es que hay que traslapar con 1,25 la fluencia en la zona que se espera fluencia, eso era siempre igual. Y acá el punto que yo les decía, los traslapos, los empalmes por traslapo del refuerzo longitudinal no se permiten dentro de las regiones de borde por una altura igual al menor de 6 metros y la altura del piso HSX por encima y un mínimo de LD al extremo más cercano del empalme localizado debajo de las secciones críticas donde pueda ocurrir fluencia del refuerzo longitudinal como resultado de los desplazamientos laterales, los que les decía yo. Esto también es un cambio más o menos importante que ya pone de manifiesto la necesidad de contar y controlar la sección de fluencia y la sección crítica. Otros cambios que trae el ACI que están discutiéndose en la norma para ver cómo se van a abordar en la normativa chilena, en la NCAT 430, es que exige una cuantía mínima de refuerzo en los bordes de tracción. Y se mire, en estos bordes que establece prescriptivamente como un 15% del largo del muro por el espesor del muro, dice, en esos bordes usted tiene que tener una cuantía de al menos 0,5 raíz de F sub C' por Fx.
Este mínimo tiene por función prevenir una falla frágil que es similar a la prevención o a la exigencia de la armadura mínima en flexión, ¿cierto? Que es en el fondo, cuando yo tengo un muro que se va a solicitar en este sentido y va a producir una flexión aquí, la idea es tener una armadura en este borde de compresión suficiente para tomar al menos la capacidad que tenía ese sector a tracción del hormigón, de manera tal de que cuando se agriete el hormigón, la armadura que está dispuesta ahí sea capaz de tomar lo mismo que estaba tomando el hormigón. Esto da una cuantía que no es menor, no es menor y por eso se está evaluando en la norma chilena cómo adecuar esta exigencia, si es que será tan necesaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, y aparte de eso tiene algunas prescripciones más, donde no se requieran elementos de borde, el refuerzo longitudinal dentro del 0,15 LW del extremo de un segmento vertical de muro y por un ancho igual al espesor del muro debe ser al menos el mínimo que teníamos arriba, o sea, no solamente lo exige en las zonas que requieren elementos de borde, sino que en las zonas críticas también. Pide que el refuerzo que se establece acá en A y B se pase también por arriba y por abajo, por lo menos en la zona crítica. O sea, está tratando de asegurar, esto tiene el objetivo de asegurar que la zona crítica sea efectivamente dúctil y no vaya a existir ninguna falla frágil. Y pide que no más del 50% del refuerzo requerido por los mínimos de arriba puede terminarse en una sección. En el fondo, ser un traslapo o un término escalonado de la armadura. Otra cosa que tiene, bueno, el ACI establece e introduce acá un 1,5 delta U para evaluar el límite de la profundidad de línea media neutra. Eso no es necesario en Chile porque nosotros en realidad ya estamos considerando este delta último como el máximo establecido. Acá tienen un tema porque hicieron unos ajustes con el R y con el C sub D. Entonces estaban subestimando la demanda de deformación al techo, pero en Chile esto está resuelto, así que nosotros utilizamos directamente el delta último establecido como 1,3 veces el espectro de desplazamiento entrando con el periodo agrietado, ¿cierto? Establece establece que el delta último, o sea, que el drift no debe tomarse menor que el 5 por 1000. Y acá aparece esta otra cosa nueva, que en realidad vamos a ver que en Chile es prácticamente letra muerta, porque dice, si se requieren elementos especiales de borde según A, entonces I debe cumplirse y también debe cumplirse el punto 3, perdón, el punto 2 y el punto 3. El punto 1 es básicamente lo mismo que teníamos antes, que se requiere una zona crítica que tiene una distancia L omega o M último partido por 4 último sobre la línea, la sección crítica que nosotros definimos. Y aparecen como nuevo el punto 2 y el punto 3, que tienen, que tienen el sentido de dar un espesor mínimo del muro. Esto nosotros lo tenemos solucionado. El punto 2 y 3 en el fondo en Chile es que básicamente si C es mayor al C límite, nosotros automáticamente sabemos que tenemos que confinar y por lo tanto nuestro espesor de muro mínimo es 30 centímetros. El ACI no lo quiso poner explícito como lo tenemos nosotros, sino que aplicó estas dos prescripciones y dice, mire, cumple este punto 2 o el punto 3, y el punto 2 es B mayor que la raíz de 0,025 por LW, o este punto acá. Y este punto acá lo que dice es que les permite calcular la capacidad de deformación del muro, H sub C partido por la altura del muro, esta es la capacidad de drift del muro, a partir de esta expresión de aquí, que es una expresión analítica que viene de muchos ensayos de muro en que toma en cuenta el corte que queda sometido, el área del muro, por supuesto la resistencia al hormigón
y la relación entre la profundidad de la línea neutra y el espesor del muro y el largo. Entonces, esto es una expresión analítica un poco compleja, pero ellos dicen que se puede estimar la capacidad de drift del muro a partir de esta expresión. Y dice, bueno, la capacidad de su muro tiene que ser, por supuesto, mayor que el drift estimado de demanda, que es 1,5 delta último partido por H. Pero fíjense una cosa interesante, dice, el valor de la capacidad del muro no es necesario tomarlo menor que 1,5%. O sea, parten de la base que los muros de ellos son capaces al menos de llegar a un drift de techo de 1,5%. A todos los que han hecho diseño de muro les va a sonar lo que les voy a decir, y es que diseñar un muro para valores de drift último, teta último, mayores o iguales a 1% es bastante difícil. Requerimos espesores bastante importantes, de hecho mayores a 30. Entonces, en Chile, básicamente no es cierto que nuestros muros puedan llegar tan fácilmente a un drift de 1,5%. Por lo tanto, esto en Chile pasa a ser letra muerta y por eso no se va a considerar en la normativa, sino que vamos a seguir con la prescripción de que los muros tienen que tener al menos 30 centímetros si hay que confinarlos. Cosas que aparecen en este CI, dicen, por ejemplo, cuando si se da el caso, este es el punto G, si se da el caso de que la losa tiene un hormigón diferente al de los muros, ese hormigón tiene que ser por lo menos un 70% del F sub C' del muro para que no ocurra aplastamiento. Y piden también que a una distancia por encima y por debajo de la sección crítica especificada, el refuerzo vertical se debe soportar completamente con trabas. Y esto es una cosa que estaba explícita en la normativa chilena y que ahora aparece en el código A6. Es decir, tenemos que tomar todos los fierros longitudinales, pero además el ACI va un poquitito más allá y pide tomar todas las barras de refuerzo del alma. Esa también es una cosa que se está discutiendo, puede que sea un poco excesivo, pero esos son los cambios más importantes que trae ACI en esta versión. Lo resume acá el ACI con este cuadrito que es bastante interesante, pero esto se los dejo para que lo vean ustedes. Esto es básicamente el resumen de lo que vimos anteriormente. Bien, quiero ver algunos ejemplos de estructuración y selección de la sección crítica, porque esto es básicamente lo más importante, o sea, establecer y asegurar que la plastificación va a ocurrir en una única sección, que es la que yo definí, que va a ser mi sección de control, va a ser el fusible. A partir de esa, yo voy a ser capaz de establecer cuánto es la demanda en todo el resto del edificio. Entonces, si yo definí mal la sección crítica, o no le di la capacidad suficiente de rotación, o no estimé bien la capacidad máxima que iba a tener esta sección crítica, voy a tener un diseño incorrecto en el resto del edificio. Y acá me quiero detener un segundo porque parte de establecer la sección crítica tiene que ver con cómo es la demanda cuando pasamos a la etapa o al comportamiento no lineal de la estructura. Y aquí les muestro estos gráficos que están extraídos de un paper de Priestley que se llama Mitos y Falacias. Y este de acá que también está de la misma publicación, y me voy a enfocar en este cuadrito de aquí, ¿ya? Son todos básicamente lo mismo, pero veamos este cuadrito de acá, en que, como les decía, estamos viendo la altura del edificio versus la demanda de momento, ¿ya? Y lo que estamos viendo en esta línea que les voy a pintar amarilla es la demanda estimada elástica, ¿ya? Y lo que estamos viendo y lo que vemos les voy a pintar en azul, es la demanda para un análisis tiempo-historia. Y fíjense que en la base, por supuesto, la demanda
está bien establecida, no varía mucho. En la base lo voy a pintar con rojo, porque la demanda en la base está claramente mandatada por la capacidad máxima de momento en la base. Estamos suponiendo que en la base, voy a rayarlo aquí, el diagrama de momento curvatura, por supuesto, es bien diseñado, m versus phi, y que llega a un momento probable súper conocido y fácil de estimar. Por lo tanto, aquí no obtengo mucha incertidumbre en estimar cuándo es el máximo momento que puede llegar en la base. Pero fíjense en la forma del diagrama de momento. En amarillo, la forma del diagrama de momento que yo puedo obtener de un análisis elástico es absolutamente diferente a la forma del diagrama de momento que yo puedo estimar en una respuesta inelástica. Y empiezan entonces a aparecer estas guatas, ¿ya? Que en el fondo hacen que la estimación de momentos en los pisos superiores sea muy diferente entre la elástica y la inelástica. Y esto es producto también de que la resultante empieza a bajar y empiezan los modos superiores a tener mayor preponderancia. Entonces, ¿qué puede suceder? Que si yo estimé que mi sección crítica era la de aquí abajo y hacia arriba le di una resistencia no muy grande en los pisos intermedios, al ser la demanda tan grande, puede que se me genere una rótula plástica indeseada en un piso intermedio. Y eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Eso no está explícitamente puesto en el ACI, pero si yo voy a aplicar un diseño por capacidad, debiese tenerlo por lo menos en la mente. Ahora, en cierta forma lo aborde y por eso dice no saque toda la armadura de una, sino que empiece a escalonarla, ponga un mínimo, no saque toda la armadura una vez que sale la sección crítica, sino que vaya sacándola a poco, etcétera, etcétera. Pero hay otras formas de poder prevenir y establecer y tomar en consideración esto en el diseño, y son fórmulas que les presento aquí. Esta es una fórmula que ha presentado el profesor Priestley, y esta es la de la derecha, una fórmula que presenta el profesor Jack Maley en el libro que les había citado anteriormente, y ambas tienen por objetivo tratar de asegurar que la zona más débil o la primera que va a entrar en la afluencia sea la base del muro. Entonces ellos proponen, acá en la derecha, propone simplemente hacer una envolvente de momento, que sería esta roja, en que propone poner a la mitad de la altura del edificio un 70% del momento de la base y después irse a cero. Entonces, con esta envolvente lo que intenta hacer es que la rótula plástica efectivamente se concentre y se produzca donde nosotros queríamos. Otra fórmula en la que lo propone acá el profesor Maley, que es simplemente subir un poquitito el momento y amplificarlo por la sobreresistencia, de manera tal de que si la resistencia de esa curva roja que dibujé al lado, a pesar de que la demanda sea esta lineal, cuando venga el comportamiento no lineal que tiende a tener una guata, el comportamiento siempre quede contenido en esa línea azul. Lo pongo como warning, como una voz de aviso, que en el fondo el diseño por capacidad tiene un concepto detrás. No es llegar y solamente amplificar el corte, sino que tenemos que asegurar que la sección crítica se produzca donde nosotros efectivamente queremos que se produzca. Otra cosa que es el típico problema de escoger la sección crítica, que muchas veces me ha tocado ver de que se seleccionan secciones críticas en diferentes pisos, ¿ya? O lo típico, no, este edificio tiene la sección crítica acá. No, la sección crítica la definimos nosotros. Y la sección crítica siempre se va a generar en un solo piso. ¿Por qué? Porque cinemáticamente es incompatible que, por ejemplo, estos muros de acá giren en este piso y el muro más a la derecha gira en el piso de arriba. Fíjense que esta deformación es incompatible, porque evidentemente si los dos primeros muros giraron hasta acá y generaron esta deformación delta, al estar estos unidos por una losa, evidentemente este muro también tiene que haber llegado a una deformación idéntica. Y eso lo va a obligar también a girar acá abajo. Entonces, por un problema cinemático, yo no puedo tener a diferentes zonas críticas en diferentes pisos.
tienen que estar todas en el mismo piso. ¿En qué piso? En el que ustedes deciden. Ahora, típicamente, y eso lo vamos a ver en unos trabajos que les voy a mostrar más adelante, típicamente el muro que impone la rotación es el muro más largo. Y ese es el que se lleva al resto de los muros a rotar en una única posición. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en resumen, la sobreresistencia tenemos que calcularla a partir de la sección crítica. Esta sobreresistencia es única para cada muro y depende de la zona crítica, y es la diferencia entre el valor de diseño, podemos ponerle aquí momento último, y el valor probable de resistencia. Y si yo amplifico todos mis valores en las zonas frágiles por este valor, yo voy a poder tener una estimación mucho más certera de la fuerza real que le puede llegar a nuestro elemento. Algunos ejemplos de selección de sección crítica. Este es un edificio bien tradicional, típico. Vamos a ver la aleación de ese muro T. Y ese muro T, si se dan cuenta, bueno, en realidad no se pueden dar cuenta, pero este muro tiene un subterráneo acá abajo. Por lo tanto, el subterráneo típicamente genera una sección como de trancamiento, ¿cierto? O sea que podríamos decir que aquí tiene esa posición. Y más encima se genera acá el típico efecto en los primeros pisos para dar pie a los estacionamientos. Por lo tanto, acá está bastante claro que la sección crítica es la de ahí abajo, ¿cierto? Porque además, si ustedes le sacan los diagramas de momento a esta sección, evidentemente les va a dar un momento que va a ir creciendo hasta acá y después disminuye. Entonces, ahí está bastante claro dónde está la sección crítica y no hay mucho cuestionamiento al respecto, ¿cierto? Este es un edificio que tuvo bastante daño para el terremoto del 2010 y en efecto el comportamiento de ese muro fue exactamente de sección crítica. O sea, falló justo en ese piso que es el más crítico. Hacia arriba de la sección que falló se mantuvo elástico y hacia abajo también. O sea, es de libro, funcionó, entre comillas, la sección crítica del fusible funcionó perfecto. Pero ¿cuál fue el único problema? Que la falla que presentó fue frágil. Entonces fue una zona crítica que no estaba estudiada para permitir la rotación, la demanda de rotación que le impuso el terremoto. Si hubiera estado diseñado para resistir la demanda de deformación, si se hubiera chequeado que el alargamiento del acero no fuera suficiente para iniciar el pandeo y que el acortamiento del hormigón estuviera menor al 8 por 1000, este edificio hubiese tenido una rotación en la base y se hubiera protegido absolutamente el resto de la estructura. ¿Ya? Entonces, la sección crítica funciona, en este caso funcionó, lo que no funcionó fue que la zona que esperábamos plastificación no fue capaz de darla por un diseño que le faltaba, por supuesto, toda esa verificación. Y que se produjo pandeo en la armadura y pérdida del hormigón por exceso de compresión. ¿Mm? Otras secciones críticas, voy a avanzar un poco más rápido, por último lo retomamos la próxima clase. Esta es una sección crítica bastante compleja, porque está todo unido este segmento, y de hecho no solamente está unido, sino que además la sección crítica, lo voy a rayar en rojo mejor, es este muro de abajo, y si se dan cuenta, fuera de la sección crítica, el muro de arriba empieza a tener una perforación. Entonces, la sección crítica no es necesariamente aquí la más débil, ¿cierto? Como nosotros queríamos, como nosotros esperamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que chequear y revisar de que la distancia entre la capacidad y la demanda en la zona que está fuera de la sección crítica sea mayor que en la sección crítica, de manera tal de que la plastificación efectivamente se produzca donde nosotros queremos. ¿Ya? Ese es el truco del diseño por capacidad. Entonces, si esta es la demanda de momentos, yo tengo que asegurarme que la resistencia sea cercana en la zona crítica y en la medida que voy subiendo sea esta distancia, en el fondo que es la sobreresistencia, esta distancia que es la sobreresistencia de la sección crítica, sea siempre menor a la sobreresistencia en los pisos superiores.
con eso seguro que siempre lo primero que va a llegar a su capacidad va a ser la sección crítica. Entonces yo tengo que ir chequeando los pisos superiores para que efectivamente se produzca lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Ahí está el detalle de la sección crítica, ahí está los diagramas de interacción y básicamente cómo calcular ahí el factor de sobreresistencia que va desde la demanda de momento último hasta la estimación del momento probable asociado a una cierta carga axial, que vamos a ver más adelante cómo se propone en nuestra normativa. Estoy medio pasado, pero voy a seguir con el concepto para por lo menos dejar la sección crítica clara y cómo nos sirve. Este es un diseño de un edificio bien extraño, que nos tocó realizar con Patricio Bonelli en Santiago, y era un edificio que tiene un núcleo más o menos potente, que es el que se ve ahí al fondo en gris, pero tenía estas columnas perimetrales que llegaban y se abrían para dar cabida a los estacionamientos en los subterráneos. Entonces, se nos ocurrió a nosotros, para poder asegurar el comportamiento de esto, diseñarlo por capacidad. Esto fue hace varios años, cuando debe haber sido el 2012 o 2013. Entonces, definimos que la sección crítica iba a ser la zona de acá, este piso de aquí, donde se produce el quiebre de las columnas, y definimos que íbamos a diseñar todo esto hacia arriba y hacia abajo de manera elástica, ¿ya? Para asegurar que la rotación ocurriera donde nosotros queríamos. Esa es entonces la zona crítica, que es donde las columnas cambian de dirección. Acá se puede ver el núcleo resistente, que básicamente era todo este gran núcleo con estas vigas. Y esto básicamente es lo que nos da la sobreresistencia. Este núcleo es el que nos permitía establecer cuánto es realmente la fuerza máxima que le iba a llegar a toda nuestra estructura. Y en el fondo, ahí se ve, como les comentaba yo, las columnas que se entregan, venían con toda esa forma, y la sección crítica, como les comenté, justo donde se quiebran, esta es la sección crítica. Sacando la sobreresistencia de este sector, se podía diseñar hacia arriba y hacia abajo para dejarlo de manera elástica. Y esto entonces permite hacer estos diseños que son un poquito más, no tan uniformes y con estas irregularidades, ¿cierto? Ahí está una fotografía, o sea, un zoom, ahí, como les decía, el núcleo que nos permitía calcular toda la sobreresistencia. Ahí están los diagramas de momento, cuántas fueron las sobreresistencias que calculamos, y nosotros multiplicamos entonces todos los esfuerzos elásticos hacia arriba y hacia abajo por estos valores, de manera tal de asegurar de que no va a existir ningún tipo de falla frágil, y se va a concentrar la rotulación en la zona que nosotros queríamos. ¿Ya? Bien, los dejo hasta acá para abrir 5 minutitos de preguntas. En la próxima clase retomamos con la sección crítica de una sección con aisladores, que es bastante clásica y fácil. Y les muestro también estos ejemplos de diseño por capacidad para ver cómo dan los resultados, cómo la comparación de un diseño tradicional versus el diseño por capacidad en términos de cuantías, y cómo van cambiando o no los fierros en un edificio típico chileno. Así que, sin más, para no pasarnos de la hora, les ofrezco la palabra para consultas, dudas, comentarios, sugerencias. Lo pueden hacer a través de levantar la mano o en el chat, como ustedes prefieran. Así que, adelante, abierto todo tipo de consulta, y si no la sé, la trato de investigar, o la conversamos y la tratamos de resolver entre todos. Gonzalo Manrique, adelante. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Una consulta que no sé si te ha tocado ver, ¿cómo se elige la zona para la rótula plástica cuando tienes edificios con losas intercaladas? No sé si me explico bien. Sí,
Es súper difícil. Sí, Es súper difícil verlo porque la losa te tranca, ¿cierto? exactamente. Entonces, eh, lo, eh, a ver, una posibilidad es definitivamente desligar y hacer dos edificios, uno que las zonas de las dos intercaladas queden como simplemente apoyadas con una ménsula, una cosa así. Y la otra es simplemente que la longitud de la rótula plástica te va a quedar más chica, porque va a ser una rótula plástica que está entre las dos losas. Ahora, habría que ver el caso particular, ¿ah? Pero son Claro. efectivamente temas desafiantes. ¿Cómo se trabaja eso típicamente con el tema de la sobreresistencia? Como yo tengo que definir dónde quiero que plastifique, yo escojo ese sector y me tengo que preocupar de que ese sector tenga la sobreresistencia menor. Eso me obliga a sobrearmar las zonas donde yo no quiero que se produzcan la plastificación. ¿Mm? Claro. Pero ahí ¿Sí? sería más correcto, bueno, no sé si más correcto, pero tú dices, la zona a considerar sería más corta. ¿No sería una opción también considerar una zona más larga de posible Eh, rótula? ¿Un tramo eh, mayor? es que lo que pasa es que es poco conservador considerarla más larga porque en el fondo, acuérdate que voy a rayar acá, eh, en la fórmula, el teta último, que es el drift finalmente, Claro. Ujú. es igual al h omega multiplicado por perdón, teta último, no está el h omega acá. El teta último básicamente es la longitud de la rótula plástica multiplicado por el phi último. Ese viene dado por la carga axial P último y la geometría y la sub S de tu sección, ¿cierto? Claro. Y la longitud de la rótula plástica, el ACI la establece como L omega medio. Esta es la que yo te digo que si tengo losas intercaladas, por eso es que es el caso particular, pero estoy Ujú. pensando, no sé, con un muro que tiene una losa por aquí y al otro lado le está llegando una losa por acá, ¿cierto? Claro, exacto. Entonces yo no consideraría el L omega medio como rótula plástica, porque estaría considerando todo eso cuando en realidad no va a poder plastificar todo, sino que yo digo, mira acá, quizás conservadoramente podríamos suponer que va a plastificar solamente entre las losas, que va a ser lo que efectivamente es capaz de rotular. Entonces yo castigaría el LP y por lo tanto a un mismo FI último con un LP más chico me da una capacidad menor. Y eso me Ya, va a perfecto. llevar quizás a sobreestimar la demanda de formación, pero dada la dificultad que tiene, creo que sería lo más saludable. Pero Claro. es difícil, evidentemente que es difícil, por eso uno en general, cuando uno pasa al diseño por capacidad, tiene que un poco también pasar la mentalidad de que ojalá tener, a lo mejor no tantos muros, pero los muros que tengo sean uniformes. ¿Qué es lo que dice la CEI? La CEI dice, oye, todas estas disposiciones son para muros uniformes de la base Claro. hasta el techo, Continuos de la base del techo. cosa que sabemos que no es así, pero tiene el tema detrás de esto es asegurar que hay una sola zona que es la que plastifica. Eso es lo que tenemos que asegurar. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Oye, tengo otra pregunta acá de Alejandro Cofré. ¿Para cuánto valor máximo del factor R están hechas las disposiciones de la CI? Y si es suficiente para los valores que se esperan en Chile cercanos a 10. ¿Los elementos de hormigón armado podrán disipar energía que se espera por deformación? Mira, el diseño por capacidad tiene la gracia que nos hace independizarnos un poco del factor R. Porque, déjame, a ver, algo dice acá que no puedo compartir ahora. Aló, A el ver, su padrino, ¿qué? uy, hay alguien que está con el micrófono, Estoy en mi casa. con el micrófono abierto. Compartir pantalla. Compartir acá. Ya. En resumen, esto lo vamos a ver cuando veamos el diseño por capacidad, pero en resumen, fíjense que si yo tengo un muro y sé dónde está la resultante de corte B, ¿cierto? Y sé que acá abajo el comportamiento de flexo-compresión del muro es este, M versus teta. Por lo tanto, sé que el momento máximo es el momento probable y conozco Z. Para mí es re simple, yo les digo, oiga, independiente del terremoto, del R, de cualquier cosa, no me meto con eso. Yo sé
que B máximo va a ser simplemente el momento probable partido por Z. No es otra cosa. Por eso que el diseño por capacidad es determinístico. ¿De qué depende? Del momento probable, nada más. No depende del terremoto, no depende de R, no depende de nada. Entonces, no es que los valores estén calibrados o no calibrados con un R o no un R. Simplemente es mecánica pura. Lo que dicen es, mire, el corte que le puede ingresar a su sección depende de cuánto es la resistencia de la zona crítica. Por eso la importancia de establecer la zona crítica y enfocarse en esta. ¿Ya? Entonces, no es que dependamos acá de un R o un valor estándar. Ahora, ¿de qué depende por otro lado? ¿Cuánto es la demanda de rotación? Va a depender de la demanda de deformación. Y eso tampoco tiene que ver con el R. La demanda de deformación en el techo depende básicamente de la rigidez de la estructura. Entonces, si nosotros ponemos el espectro de desplazamiento versus el periodo, nos va a dar una cosa así. Entonces, dependiendo del periodo de mi estructura, me va a dar cuánto es la demanda de deformación en el techo. Y eso tampoco depende de R. Depende del periodo de la estructura. El periodo de la estructura depende un poco de cuánta armadura yo le disponga, pero no mucho. Depende mucho más de la cantidad de muros que tenga. Si tengo muchos muros, el periodo va a bajar y por lo tanto la demanda de deformación va a subir. Si tengo pocos muros, el periodo sube y por lo tanto la demanda de deformación aumenta. Si le pongo mucho fierro, el periodo disminuye un poquitito. Si le pongo poco fierro, el periodo aumenta un poquitito, pero insignificante al compararlo con la variación del periodo versus la cantidad de muros que le ponemos a nuestra estructura. Se me perdió acá en el chat. No sé, Alejandro, si es por ahí la consulta, si te clarifiqué o te hace sentido lo que comento. Así ahí respondió que, ok, gracias. Bueno, no sé si tienen más comentarios, preguntas, algo que quieran discutir. ¿No? Hola Bueno, Jorge, yo sí, adelante, por favor. una pregunta. Ese diseño por capacidad que hiciste, o sea, en el ejemplo que mostraron del 2012-2013, tengo la duda ahí porque falta un tanto de experiencia. ¿Basado en qué normativa o estándar lo hicieron? Porque entiendo que el primer apunte o guía de diseño por desempeño de Chicina vino después de eso, ¿verdad? Sí, sí, eso vino después, pero esto es diseño por capacidad. Se topan porque el diseño por desempeño requiere el diseño por capacidad, pero no es exactamente lo mismo. El diseño por capacidad básicamente consiste en escoger la sección crítica, el mecanismo de colapso, y diseñar para que esa sea la única zona que plastifique y concentre toda la rotación y que el resto Sí. permanezca elástico. Y eso, bueno, hay normativa neozelandesa antigua y hay literatura bastante extensa de Polly, Priestley, fundamentalmente, en que tocan este tema. Pero básicamente el concepto es como les comentaba acá. Si conozco la capacidad de momento probable aquí y conozco dónde está la resultante BZ, mi diseño por capacidad es bastante simple. O sea, el B Sí. máximo es el momento probable partido por Z. Y eso fue lo que utilizamos, básicamente. Y ocupamos un factor de amplificación dinámica, omega, que es similar al que tiene la CI, porque eso viene en las disposiciones neozelandesas de hace tiempo. Sí. Bueno, quizás mi pregunta iba un poco más también enfocada al tema normativo detrás. No sé, tenía en mente que quizás hay no sé, cláusula en la norma que hacía difícil llegar a aplicar este tipo de diseño en Chile. No, sí, puede que se lo haga un poco más difícil, pero nosotros en ese caso ocupamos como mínimo la NSH, ¿ah? O sea, Ya, esto es sobre la NSH, eso no hay cómo sacárselo. O sea, primero el está diseño que cumpla y después nos bien. quedamos tranquilos. ¿Ah? Está bien, ¿Ah? Sí, eso es. está bien. Sí, en ese minuto no había normativa, ahora poco a poco ha ido entrando, pero todavía nos falta un poquitito. Bueno, oye, gracias. De Está, nada, está bien. gracias a ustedes.
denle una vuelta a todo esto del R y cómo me gustaría que fuéramos discutiendo que en el fondo todo esto trata de sacarse el estigma del R y ver que finalmente lo que nos interesa es cómo va a responder la estructura. El R es un mecanismo que nos permite diseñar, que nos da la fuerza. Pero una vez que ya está diseñada la estructura no le pregunta a ustedes cuando quiere responder con qué R la diseñaron. Responde con el fierro que tiene nomás. Entonces, vamos a ir viendo cómo cambia la respuesta de la estructura si tiene más o menos fierro. Un poquitito por ahí. Y que la demanda viene más de la mano con la demanda de formación más que con la demanda de esfuerzo. Bien, no sé si hay alguien más ahí que quiera comentar algo. Al parecer no. Bueno, entonces sería por hoy. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar y sobre todo muchas gracias por las preguntas, porque son siempre interesantes para ir conversando, debatiendo estos temas que están recién poniéndose ya más fuerte en la palestra. Así que nos vemos entonces a las 6 el día jueves. Vamos a partir con esta última parte que me quedó pendiente y pasamos al módulo 2. Así que muchas gracias, buenas noches y que estén muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias, noches. buenas tardes. Chao, buenas Chao. tardes. Gracias. Chao, chao.